Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nery Sablón, soy nefróloga de este hospital y hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial y la diabetes y el riesgo de enfermedad renal crónica. Primero que nada, agradecer a las personas que se han conectado y bueno, comentarles que la enfermedad renal crónica es una importante entidad, un problema de salud pública que se prevé que en los próximos años ocupe la segunda causa de muerte. Y según algunos estudios, a final de siglo la segunda causa de muerte y a día de hoy pues ocupará entre las primeras 10 causas de muerte en nuestro país. Pero cuando hablamos de enfermedad renal crónica, muchas veces nuestros pacientes no saben que tienen enfermedad renal crónica e incluso están en estadios avanzados y me dicen, bueno, ¿y cómo es posible si no noto nada? Si estoy orinando, estoy haciendo deporte, me estoy cuidando. Pues la enfermedad renal crónica puede, incluso en estadios avanzados, dar muy pocos síntomas. De ahí la importancia y la necesidad de actuar de forma precoz, detectar de manera temprana qué pacientes están en riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica. Y la hipertensión y la diabetes juegan un papel fundamental. Los nefrólogos son dos patologías que nos preocupan muchísimo porque sabemos la alta incidencia que tienen el desarrollo de enfermedad renal crónica. La enfermedad cardiovascular, también muy importante y muy asociada a ambas entidades y a la propia enfermedad renal crónica. Los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad renal familiar, vamos a hacer una búsqueda activa, vamos a intentar detectar esos pacientes que puedan tener una enfermedad asociada a antecedentes familiares, la edad avanzada, la obesidad, pacientes que tienen enfermedades sistémicas que afectan al riñón, como pueden ser el lupus, el Sjögren, muchas entidades que el riñón está implicado. Y bueno, factores genéticos como la poliquistosis, también vamos a hacer una búsqueda activa de esta entidad. Sabemos que la diabetes, aproximadamente el 15% de la población puede tener diabetes, pero fíjense, solamente el 7,8% de la población, según algunos estudios, sabe que son diabéticos. Conocemos que hay un retraso en el diagnóstico de la diabetes aproximadamente entre 6 y 8 años y que hasta el 30%, casi el 30%, 27, 28% de los pacientes diabéticos pueden desarrollar enfermedad renal crónica. Y además la diabetes y la enfermedad renal crónica incrementa la mortalidad cardiovascular. E incluso nuestros pacientes tienen más posibilidad de morir de una enfermedad cardiovascular de que incluso tengan la oportunidad de llegar a los programas de diálisis y trasplante. Y bien, si sabemos la importancia que tiene la diabetes, la obesidad, la hipertensión en el desarrollo de la enfermedad renal crónica, se prevé también que el número de pacientes que requieran tratamiento renal sustitutivo en los próximos años se duplique, con la alta mortalidad que tiene. Y hablar de obesidad asociada a la diabetes tipo 2, como vemos aquí, hasta el 50% de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen obesidad en nuestro país. Y un paciente diabético obeso, en comparación con un paciente no obeso, tiene un incremento del riesgo de ictus de un 33%, de enfermedad coronaria de un 49% y de mortalidad por cualquier causa de un 71%. No solo eso, sino que muchos pacientes diabéticos en diálisis tienen peor pronóstico que algunos tipos de tumores y equiparable a tumores tan agresivos, solamente equiparable a tumores tan agresivos como el páncreas, el pulmón y el esófago. De ahí que en el diagnóstico de la diabetes tipo 2, en el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2, se hace una búsqueda activa de la enfermedad renal. Buscamos la presencia de albuminuria, cómo está el filtrado glomerular, porque sabemos que la presencia de estos marcadores, la presencia de albuminuria, incrementa el pronóstico, el riesgo asociado a la diabetes con y sin enfermedad renal crónica. La caída del filtrado también es muy importante y cuando se asocia albuminuria y caída de filtrado, vemos como este riesgo se incrementa hasta casi un 50%. De ahí que
el paciente diabético tiene, como sabemos, un promedio de una reducción de años de vida de 7 años en la esperanza de vida y un incremento de la edad vascular o de la pared arterial de hasta 15 años. Se asocia de manera significativa a pérdida de años de vida. Por otra parte, 2 de cada 10 pacientes diabéticos, como hemos visto, también sufren enfermedad cardiovascular y de estos pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, ella afecta al 41% en las causas de hospitalizaciones en los pacientes diabéticos. No solamente es un problema para la calidad de vida del paciente, de la familia, sino también para el sistema sanitario, ¿cómo no? Y a pesar de que existen unos claros objetivos que están marcados en las diferentes guías sobre el control de cada uno de los factores de riesgo cardiovascular, los estudios nos dicen que existen muchos de los pacientes que no están en objetivo y eso lo vemos claramente en nuestras consultas. Muchos de nuestros pacientes no están en el objetivo que desearíamos o que queremos que estén en los diferentes estadios de enfermedad renal, incluso sin llegar a la enfermedad renal. Fundamental la modificación de los hábitos, el abandono del hábito tabáquico, fundamental. El control metabólico, el control, la hemoglobina glicosilada, lo vamos a intentar mantener en objetivo, el control del peso, de presión arterial, de lípidos. Pero aquí me voy a tener un poco más porque muchos de nuestros pacientes cuando llegan a las consultas dicen, no, es que en el último control ya tenía los lípidos controlados y abandoné el tratamiento. Es fundamental que el paciente siga las pautas del médico responsable porque hasta un 50% de los pacientes no alcanza los objetivos de ninguno de cada uno de los factores de riesgo cardiovascular y especialmente es bastante frecuente el abandono de las pastillas para el colesterol porque el paciente dice en el último control pues ya estaba bien. Esto no debe ser así, debemos insistir mucho en que ante cualquier duda pues sean consultados al médico responsable porque juega un papel fundamental en el control de cada uno de los factores de riesgo cardiovascular. Y la hipertensión arterial vemos que también puede estar presente en los pacientes diabéticos tipo 2, casi el 80% de los pacientes diabéticos también son hipertensos y que cuadriplica el riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes. De ahí que muchos de estos pacientes no consigan el adecuado control y tengamos que insistir muchísimo dependiendo del objetivo que nos vamos a marcar en cada una de las situaciones. Especial interés también tiene la hipoglucemia, una de las complicaciones más temidas de un paciente diabético. Sabemos que tiene una alta morbimortalidad y que un paciente diabético muchas veces el control de la diabetes la asocia, ahora sí estoy bien controlado. Y ahí tenemos que, siempre ponemos un foco y vigilar la función renal de nuestros pacientes porque desgraciadamente ese adecuado control en algunas ocasiones se asocia a un empeoramiento de la función renal. Tenemos que evitar a toda costa fármacos que pongan en riesgo la salud de nuestros enfermos, con el riesgo de hipoglucemia, situaciones que en un momento determinado puedan llevar a un riesgo aumentado como puede ser una gastroenteritis, una neumonía, cualquier proceso intercurrente, pues en ese momento deberíamos de ajustar los fármacos o entrenar al paciente para saber que tiene mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal, mayor riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque se ha asociado a mayores complicaciones macrovasculares y la hipoglucemia tiene una alta mortalidad, casi el 80% según algunas series de los episodios agudos cardiovasculares se producen en pacientes con hipoglucemia grave. Y hemos dicho del riesgo que tiene de la enfermedad cardiovascular, no solamente por lo que acompaña al paciente diabético hipertenso, sino que también, como hemos visto, 1/3 de los costes en diabetes son costes hospitalarios, de los cuales el 40% son atribuibles a la enfermedad cardiovascular. Hablamos de el ictus, la enfermedad cardiovascular, el infarto, pues que acompañan a todos nuestros pacientes diabéticos hipertensos con enfermedad renal crónica.
infarto, angina, ictus, afectación de las extremidades de los miembros inferiores, pero debemos empezar mucho antes. Y desde que el paciente diabético, hipertenso, hace un seguimiento desde su centro de salud con sus médicos de familia, con el grupo de enfermería, pues tenemos que ver si tiene afectada la retina por la diabetes, cómo están los vasos, cómo está el riñón, de qué forma lo estamos protegiendo, está utilizando todas las herramientas necesarias para evitar esas complicaciones que sabemos que ensombrecen el pronóstico. Y algo que realmente también nos preocupa porque es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años, pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca. Aproximadamente el 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca son diabéticos. Y fíjense, aproximadamente el 2% de las urgencias hospitalarias y casi entre un 2 y un 5% del presupuesto sanitario. La diabetes acelera la evolución de la insuficiencia cardíaca y en algunas ocasiones el paciente viene con, no, es que yo tengo el corazón bien, tengo un ecocardio bien. No necesariamente tiene que haber un daño estructural para que el paciente sufra de un episodio de insuficiencia cardíaca. Con lo cual, pacientes diabéticos, pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca también. El corazón y el riñón tienen que estar protegidos desde el principio. Cuanto mejor esté el corazón, mejor va a estar el riñón y viceversa. Y a día de hoy tenemos un nuevo horizonte, una nueva perspectiva, porque surgen fármacos que nos permiten desde estadios iniciales actuar y proteger desde el punto de vista cardiometabólico renal, independientemente del estadio de la enfermedad renal. Está claro que los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada queremos retrasar la progresión de la misma, pero sobre todo debemos insistir en el adecuado control desde estadios iniciales, cuando no hay enfermedad renal, cuando el filtrado es amplio, cuando no han aparecido las complicaciones micro ni macrovasculares. La hipertensión arterial, otra de las causas fundamentales que nos preocupa en la progresión o en la aparición de la enfermedad renal crónica, debe estar muy controlada porque sabemos que 1 de cada 3 personas en el mundo pueden presentar hipertensión arterial, pero que además es responsable de 1 de cada 8 muertes. Y que la etiología o las causas por la cual aparece la hipertensión en un porcentaje muy alto, esa hipertensión esencial va asociada a factores genéticos. Eso no los podemos modificar, pero sabemos que también existen factores ambientales, estilos de vida, factores asociados al estilo de vida como la dieta, el alcohol, el hábito de fumar, pues juegan un papel fundamental en la aparición y en el control de la misma. Para ello, el diagnóstico de hipertensión se hace fundamentalmente por los médicos de familia, enfermería en los centros de salud, requiere de un adecuado diagnóstico, hacerla con las características que se requieren en varias determinaciones, con un periodo determinado, excluyendo que el paciente no esté tomando algunos fármacos, que no tengan unas situaciones que nos hagan sobreestimar el diagnóstico de hipertensión, pero que es fundamental tener un adecuado diagnóstico y un adecuado control de la misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las herramientas necesarias y con las condiciones de cada paciente. Si es un paciente obeso, vamos a usar un efimo especial con un manguito más amplio para hacer una adecuada toma de la misma y tener en consideración pues, bueno, las características de forma individualizada. Que la medición de la presión arterial en consulta nos va a dar muchísima información, como no, si el tratamiento que estamos administrando está haciendo el control adecuado, cuáles son los umbrales o los objetivos que me voy a plantear en cada uno de nuestros pacientes. No va a ser igual para un paciente frágil, añoso, con múltiples comorbilidades que puedo permitirme ser un poco más laxa, o un paciente de 50 años con un evento cardiovascular que ya incluso con cifras de presión arterial normales o altas vamos a intentar ser un poco más exigentes. Y cómo no, lo que me aporta el paciente en los controles del domicilio es una herramienta muy útil
que nos ayuda a ver cómo está el paciente en control domiciliario, en una situación más tranquila, relajada, después de haber tomado o antes de tomar el tratamiento. Nos va a ayudar muchísimo para saber qué fenotipo de presión arterial tiene, qué tipo de hipertensión tiene, si está bien controlado o no, si tenemos que intensificar el tratamiento. Y bueno, como hemos comentado, en algunos pacientes que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, incluso vamos a iniciar tratamiento en un rango normal o alto de presión arterial. Bien, algunos de los pacientes llegan a consulta y tienen una presión arterial elevada, sin embargo, aporta los controles de domicilio y esas cifras de presión arterial no coinciden con lo que estamos viendo. Presumiblemente estamos sospechando que pueda tener una hipertensión de bata blanca, o al revés, en consulta le tomamos la presión arterial y el paciente la tiene adecuadamente con cifras adecuadas. Sin embargo, tanto de manera clínica o de manera alguna analítica o los controles que nos trae de domicilio, pues la tensión no está en un adecuado control y sospechamos que pueda tener una hipertensión enmascarada. Con lo cual, con todas esas herramientas y otras que podemos utilizar, como el uso de los Holter, pues nos ayuda a ver qué tipo de hipertensión arterial tienen nuestros enfermos y cómo hacerle el ajuste de tratamiento, la cronoterapia o incluso seguir con las medidas según sean las características de cada uno de ellos. Tanto la diabetes como la hipertensión se pueden acompañar de la presencia de albuminuria. Es un marcador que nos da muchísima información de cómo ha estado controlado, si hay un aumento de la presión intraglomerular, si hay un aumento de la permeabilidad capilar y alteraciones en la función de esas estructuras, pero nos sirve no solamente como un marcador de daño renal, sino que nos está informando cómo está el árbol vascular de nuestros enfermos, tanto a nivel cardíaco, a nivel cerebral como a nivel renal. Y vemos que en algunas pruebas que pedimos, en una búsqueda activa de esos pacientes hipertensos, nos preocupa cómo está a nivel esa hipertrofia ventricular, cómo está el tabique de nuestros enfermos, cómo está la presencia o no de albuminuria. ¿Por qué? Porque sabemos que esto va a tener consecuencias nefastas de cara al futuro. Ese daño, esa afectación de órganos diana, esa enfermedad cerebral hipertensiva, esa cardiopatía hipertensiva o el daño vascular periférico de nuestros enfermos puede aparecer y muchas veces el paciente está asintomático, se mantiene con unas cifras de presión arterial elevada, pero él se encuentra bien y aparecen alteraciones en las arterias, en los vasos de la retina, sobre todo en hipertensiones severas, o el paciente ya ha tenido algún evento, algún ictus o desarrollo de deterioro cognitivo y vemos en esas pruebas de imágenes que le solicitamos pues que ha tenido infartos lacunares, consecuencia de la hipertensión arterial, de un inadecuado control de la misma. También puede aparecer de forma asintomática, aparecer estas alteraciones a nivel del ventrículo izquierdo o esa complicación tan temida que hemos hablado, que es la insuficiencia cardíaca, también secundaria a la cardiopatía hipertensiva, y que el paciente desarrolla síntomas de me estoy asfixiando, me sube la presión arterial, se me hinchan las piernas y tiene una alta morbimortalidad. Los vasos, vamos a ver tanto en diabetes como en hipertensión, vamos a vigilar la retinopatía diabética, vamos a vigilar la retinopatía hipertensiva, sobre todo en hipertensiones severas, y tenemos que intentar que nuestros enfermos, tanto diabéticos como hipertensos, tengan el mejor control posible para evitar estas complicaciones que tienen una muy alta morbimortalidad. Pero también tenemos pacientes que llamamos pacientes hipertensos de difícil control, pacientes que requieren más de 3 fármacos para el control de la misma. Estos pacientes, en algunas ocasiones, pues son pacientes que tenemos que sospechar no esa hipertensión que va asociada a la genética, a los hábitos, sino que también ocurre entre un 6 y un 10% de los pacientes pueden tener una hipertensión de causa secundaria. Y cuando lo vamos a sospechar, pues pacientes jóvenes, sin factores de riesgo,
que debutan con una hipertensión grado 2-3 o pacientes que están muy bien controlados y de forma abrupta empiezan a un inadecuado control de la misma, intentando aumentar el número de fármacos, o tienen algún síntoma clínico o analítico que nos sugieran que pueda tener una hipertensión de causa endocrina, y en ese momento bueno, pues requiere de un seguimiento o de un criterio de derivación a las unidades especializadas que tratamos la hipertensión arterial para hacer un diagnóstico preciso y poder ayudar al enfermo, porque en algunos casos el tratamiento suele ser curativo. Hemos visto fundamentalmente a historia familiar de enfermedades renales, puede ser una hipertensión secundaria a una poliquistosis, a pacientes que están tomando antiinflamatorios, por ejemplo, los AINE, esos antiinflamatorios que usamos en algunas ocasiones de manera indiscriminada, hacen que retenga mucho sodio y que el paciente tenga una hipertensión mal controlada e incluso que puedan tener un daño renal secundario al abuso de estos fármacos. Y como no, pues bueno, algunos síntomas que pueden tener dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración y que bueno, nos hagan sospechar que pueda tener unas patologías que requieren una atención especial. La prevalencia, como he comentado anteriormente, afortunadamente mucho menor. Requiere identificar a esos pacientes que requieren una evaluación más exhaustiva, especializada, que requieren de un alto índice de sospecha, y que es importante su diagnóstico porque también requiere un tratamiento muy específico y que en algunos casos puede ser curativo. Causas de hipertensión, hemos comentado causas endocrinas, la estenosis de la arteria renal, que es cuando la luz de la arteria por algún motivo se ha cerrado. Influye mucho el tabaco, la diabetes, el no control de la hipertensión, pues pueden favorecer la aparición de estas complicaciones. Bueno, secundaria a daño renal, forma secundaria de hipertensión, la glomerulonefritis. La inflamación propia del riñón nos puede dar hipertensión y a su vez la hipertensión nos puede llevar a un daño renal crónico. La obesidad. La obesidad, tanto en diabetes como hipertensión, sabemos que es un sustrato importantísimo y que también juega un papel fundamental en otra causa secundaria, que es la apnea obstructiva del sueño, que se puede presentar no solamente en pacientes obesos, también en pacientes no obesos, en mujeres, en niños, pero que tenemos que también considerarla en los pacientes hipertensos. Una imagen de cómo se ve la arteria del riñón en una estenosis de arteria renal. Y bueno, y como una vez de recibir tratamiento, pues en muchos casos pues, el problema se soluciona. Quería detenerme en dos situaciones importantes y que es muchas veces cuando existe una urgencia hipertensiva, tanto los pacientes como los médicos queremos que nuestros pacientes estén en el objetivo de presión arterial y el paciente a su vez se desespera porque lógicamente la hipertensión conlleva a muchos eventos importantes, pero tenemos que evitar a toda costa una disminución excesiva o muy rápida de presión arterial que, lejos de ayudar al paciente, pueden incluso ser peor porque pueden favorecer la hipoperfusión de algunos órganos. Y una urgencia hipertensiva. Debemos de diferenciar sobre todo aquellos pacientes que están tomando tratamiento antihipertensivo o aquellos pacientes que ya lo tienen, pero que requieren quizás un ajuste de la dosis, de los intervalos, cómo lo está tomando. Sabemos que existen algunos fármacos que si el paciente está comiendo con sal, pues baja su efectividad, tenemos que espaciarlo de las comidas y es importante estos datos ayudar a nuestros enfermos cómo deben de tomarlo en lugar de directamente introducir más fármacos. Algunas veces es necesario, pero no siempre es así. Que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte, lo hemos dicho, tanto en diabetes como en hipertensión, en enfermedad renal crónica, juegan un papel fundamental. Es de lo que mueren nuestros pacientes, incluso antes de que sean incluidos en los programas de diálisis. Que no tenemos que empezar a correr cuando ya aparece la enfermedad renal crónica en estadios avanzados. Creo que tenemos
la obligación de informar a nuestros enfermos de estadios iniciales, a todos los médicos que estamos implicados en el tratamiento del paciente diabético hipertenso y con múltiples factores de riesgo, que existe una zona verde, una zona naranja, una zona que cuanto antes podamos intervenir nos va a ayudar al menos, o debemos intentar, que la enfermedad renal progrese, porque sabemos la implicación que tiene en la calidad de vida de nuestros enfermos, de los familiares y del sistema sanitario. Que la enfermedad renal crónica en nuestro país tiene una prevalencia importante, que 2 de cada 3 pacientes están sin diagnosticar, lo que hemos comentado, es una enfermedad que apenas suele dar síntomas, incluso en estadios avanzados, que duplica el riesgo de hospitalizaciones y es una de las principales causas de muerte, que el tratamiento sustitutivo renal también supone el 3% del gasto sanitario público y que esperamos que con un abordaje holístico, multifactorial, implicando al paciente, a los médicos de familia y al resto de especialidades que tratamos a este tipo de enfermos, ojalá podamos de cara al futuro intentar que esta avalancha, que esta pandemia sea corregible para los próximos años. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta?